Pilar Eyre llevaba semanas oliendo a pólvora informativa. Esa mezcla inconfundible entre perfume caro y escándalo rancio que tanto le gustaba. Su olfato de periodista veterana no fallaba, algo grande se cocía en las sombras del famoseo patrio, y la olla estaba a punto de explotar. No era una corazonada cualquiera, era ese hormigueo de la verdad incómoda que se cuela por las rendijas del sistema y se instala en la nuca del periodista hasta que lo escribe, lo publica o lo mata. Y aunque la segunda opción siempre era la preferida, con Isabel Preisler de por medio, la tercera no parecía tan descabellada. Todo comenzó con una llamada. Pilar, que lleva más años en esto que muchos de nosotros en el mundo, sabía que las llamadas a las 2 de la madrugada no son para preguntar si tienes leche en la nevera. Al otro lado de la línea, una voz conocida, Federico Jiménez Los Santos, voz nasal, tono marcial y la misma delicadeza que un tenedor en un microondas. No se anduvo con rodeos. Pilar, tenemos que hablar. Es sobre ella. La reina sin corona. La de las portadas, los baños de espuma y los novios de alta gama. Pilar no necesitó más. ¿Isabel? Preguntó con la voz entre un bostezo y un trago de whisky. Isabel, confirmó Federico. Y con eso bastó. Durante décadas, la Preisler ha sido el epítome del glamour español. Lo más parecido a una dinastía real sin necesidad de constitución, escudo ni himno. Y aunque nunca ha ostentado cargo público ni ha sido elegida por el pueblo, ha reinado sobre la prensa rosa con mano de hierro y manicura impecable. Pero el mito, como todo mito, tiene grietas. Y alguien había empezado a filtrarlas. Lo que sabían Pilar y Federico no era poca cosa. No eran rumores de servidumbre ni dimes y diretes del chofer. Era información documentada, contrastada y, por qué no decirlo, jugosa. Demasiado jugosa. Algo que, si se publicaba, podía alterar no solo la imagen impoluta de Isabel Preisler, sino también el equilibrio de poder de ese pequeño mundo de influencias, favores y silencios bien pagados que se arropa con la mantita de cachemir del todo está bien. Todo había comenzado meses antes, cuando Pilar recibió un sobre. Sin remitente, sin pistas. En su interior, fotocopias de contratos, extractos bancarios y un pequeño pendrive. Y aquí es cuando uno piensa, ¿por qué nunca mandan estas cosas en una carpeta bonita, con clips? Siempre llega todo hecho un desastre, como si el escándalo también tuviera que ser caótico. Pilar lo examinó todo con la paciencia de una abuela leyendo el prospecto de un medicamento nuevo. Y lo que vio le quitó el sueño. Según los documentos, Isabel Preisler habría participado, de forma indirecta, pero no menos significativa, en una red de testaferros vinculada a movimientos de capital sospechosos en paraísos fiscales. Aquí el lector medio probablemente se queda en ¿testa qué? Pero Pilar, que ya había destapado cosas peores que la tapa del váter de un bar de carretera, entendió la gravedad. Y no era solo el dinero. Era el entramado de nombres, conocidos y no tanto, que aparecían en el rastro, empresarios, aristócratas venidos a menos, y alguna que otra figura política de las que sonríen mucho pero firman aún más. Aquí es donde entra Federico. El locutor estrella de las mañanas de la derecha, enemigo natural de lo políticamente correcto y más afilado que un cuchillo Ginsu. Cuando Pilar le mostró el material, no dudó. Esto no se puede enterrar. Esto huele a cloaca institucional con ambientador de Chanel número 5. Pero había un problema. O varios. El primero, Isabel Preisler no es una cualquiera. No solo tiene contactos, tiene alianzas. No solo tiene fama, tiene influencia. Es como ese jefe que nunca aparece en la oficina pero del que todos dependen. Y el segundo problema, tal vez más urgente, todo el que ha intentado tocar su imagen ha acabado como el que le tose a la mafia en las películas. Figurativamente, claro. Aunque hay quien dice que hasta metafóricamente se siente el bofetón. Federico, que nunca ha tenido el menor reparo en cargar contra quien haga falta, fue categórico, había que ser quirúrgicos. No vamos a ir contra ella. Vamos a ir por los bordes, como se deshace una empanadilla en el microondas. Pilar no pudo evitar sonreír. Siempre le hizo gracia que Federico usara metáforas culinarias mientras hablaban de dinamitar reputaciones. Así que comenzaron con una investigación discreta, en la sombra. Visitas a archivos, entrevistas con antiguos socios, incluso una cena incómoda con un exmarido que pidió anonimato. Llámenme Javier, que ya es bastante castigo haber estado casado con ella como para encima dar la cara. Pilar apuntó todo con precisión suiza, mientras Federico mascullaba en voz baja que en este país la verdad siempre acaba siendo menos importante que una buena portada de revista. Lo que encontraron, sin embargo, no fue un crimen. Ni siquiera un escándalo al uso.
Fue algo más perverso, una red de poder. Una red tejida durante décadas en silencio, donde Isabel, consciente o no, se había convertido en pieza clave de una maquinaria de relaciones públicas, financieras y mediáticas donde cada entrevista, cada aparición, cada decoración de Navidad, escondía un interés mayor. Algo que iba más allá de la reina de corazones. Era, en términos prácticos, una pieza en un tablero que no controlaba sola, pero que tampoco era tan inocente como aparentaba. Según varias fuentes, Isabel habría facilitado, a través de su red de contactos, la entrada de inversores extranjeros en sectores estratégicos españoles. ¿Qué tiene que ver eso con ella?, te preguntarás. Pues que esas operaciones, aparentemente limpias, en realidad estaban plagadas de cláusulas opacas, asesorías ficticias y comisiones que acababan en bolsillos poco santos. Todo ello utilizando fundaciones benéficas, sociedades pantalla y estructuras que harían llorar de envidia al mismísimo Pablo Escobar si aún viviera. Pero esto es demasiado grande, dijo Pilar una noche mientras revisaban los documentos por 10ª vez. Si publicamos esto, no vamos a destapar solo a Isabel. Vamos a tocar nervios del Estado. Y Federico, que parecía disfrutar cada vez que alguien decía esa frase, replicó, por eso hay que hacerlo bien. Por eso hay que hacerlo ahora. Sin embargo, sabían que una historia así no podía soltarse de golpe, como un cubo de agua fría en la cara. Había que preparar el terreno. Y lo hicieron como se hace todo en este país, a base de insinuaciones. Primero, una columna de Pilar en la que se hablaba de ciertas damas de sociedad que no son tan inocentes como parecen. Luego, una editorial de Federico en la que advertía que algunos palacios de cristal están construidos sobre arenas movedizas financieras. Y así, gota a gota, el mensaje comenzó a filtrarse. Y funcionó. En cuestión de semanas, los rumores se dispararon. Programas de televisión, tertulianos con más ego que datos, y columnistas buscando carnaza empezaron a especular. ¿Era Isabel parte de algo más grande? ¿Por qué nunca se la había investigado? ¿Quién la protegía? Entonces llegó la contraofensiva. Una llamada a Pilar desde una fuente habitual del entorno Preisler: ten cuidado. No sabes dónde te estás metiendo. Y un mensaje aún más críptico para Federico: una caja con una sola nota que decía: algunos secretos son mejor cuando siguen siendo secretos. Federico, lejos de asustarse, se rió. Mira qué poéticos se han vuelto. Si es que cuando ven peligrar el chiringuito, hasta escriben haikus. Pero no todo era risa. Había riesgos reales. Sabían que el siguiente paso sería decisivo. Y lo dieron en forma de una investigación publicada en un medio digital independiente, uno de esos portales sin miedo a pisar callos, aunque luego tengan que subsistir a base de crowdfunding y cafés fríos. El artículo no mencionaba directamente a Isabel, pero las referencias eran tan claras que solo alguien que viviera en Marte podría no entenderlo. Hablaba de una figura clave del imaginario nacional, vinculada durante años a la élite económica, social y mediática, y mostraba documentos que, aunque censurados parcialmente, dejaban ver nombres, fechas y operaciones que coincidían sospechosamente con los datos que Pilar y Federico habían recibido. La reacción fue inmediata. Portadas incendiarias, llamadas cruzadas y, por supuesto, el comunicado oficial del entorno Preisler, en el que se negaba rotundamente cualquier vínculo con operaciones irregulares, y se afirmaba que la señora Preisler jamás ha tenido conocimiento ni participación en asuntos que puedan poner en entredicho su honorabilidad. Una defensa esperada, pero sin demasiada convicción. Porque, en el fondo, el daño ya estaba hecho. Y la duda, una vez sembrada, no se puede desplantar. La sociedad española, que siempre ha oscilado entre el amor y el escepticismo hacia sus íconos, comenzó a mirar a Isabel con otros ojos. Ya no era solo la madre de Tamara, la ex de Julio, la musa de Porcelanosa. Era, de repente, alguien con un pasado por investigar, con relaciones que revisar, con favores que quizás no eran tan inocentes. Pilar y Federico, mientras tanto, siguieron con su trabajo. No esperaban una medalla, ni un premio, ni mucho menos una llamada de agradecimiento. Pero sabían que habían hecho lo correcto. Porque a veces, incluso los íconos deben rendir cuentas. Incluso los mitos tienen pies de barro. Y cuando el silencio protege demasiado, la verdad se convierte en un acto de servicio público. Y así, entre columnas, entrevistas y nuevas pistas, la historia sigue. Porque esto, querido lector, no ha terminado. Lo que comenzó como una investigación casi clandestina hoy, es un terremoto que sacude las alfombras del poder blando. Y aunque muchos prefieran no mirar, otros, como Pilar y Federico, están dispuestos a seguir escarbando. Porque alguien tiene que hacerlo.
Porque el periodismo, cuando es de verdad, incomoda. Y porque la verdad, aunque a veces duela, siempre merece ser contada. Porque la verdad, aunque duela, siempre merece ser contada. Y ese principio, ese mantra que Pilar Eyre lleva tatuado en el alma desde que escribió su primera línea con máquina de escribir y cenicero al lado, es lo que guía cada paso de esta historia que aún huele a papel quemado y a miedo reciente. En los círculos de poder donde Isabel Preisler se mueve, o mejor dicho, flota, porque la Preisler no camina, se desliza, el escándalo no se combate con argumentos. Se combate con relaciones. Con llamadas de madrugada, con almuerzos en restaurantes donde el vino es más viejo que el camarero y más caro que el coche del camarero. Se combate con sonrisas frías y amenazas envueltas en terciopelo. Y en esa guerra de terciopelo, Pilar y Federico sabían que estaban pisando terreno minado. Pero la clave no estaba solo en lo que Isabel había hecho, o dejado de hacer. No. La clave estaba en cómo durante décadas, la figura de la Preisler había sido cuidadosamente protegida por un sistema de intereses cruzados que va mucho más allá de las páginas de la revista Hola. Y de las alfombras de color crema. Era una cuestión estructural. Un ecosistema de poder donde Isabel era el rostro visible, bello, carismático, impecable, de una maquinaria de la que pocos hablaban, pero todos temían. Porque hablar de Isabel sin hablar de su entorno sería como hablar de un castillo sin mencionar los cimientos. Y esos cimientos, según la información recogida por Eyre y los Santos, son más turbios de lo que muchos imaginaban. No se trataba solo de operaciones financieras. Era una cuestión de blindaje institucional. De cómo los medios la han mimado, los políticos la han cortejado y las empresas la han utilizado como embajadora de lo que podríamos llamar marca impunidad. Pilar encontró en sus pesquisas un patrón muy claro. Cada vez que algún medio osaba cuestionar a Isabel, aunque fuera de forma leve, casi anecdótica, ocurría algo. Se retiraban campañas publicitarias. Llamaban directores de comunicación. Aparecían demandas. Se agrietaban alianzas. Era como si hubiera un ejército invisible, entrenado específicamente para mantener su imagen intacta. Como esos hombres de negro de las películas, pero con trajes de Carolina Herrera. Y claro, esto plantea una pregunta obvia. ¿Quién tiene ese poder? Porque una socialité por sí sola no puede sostener un escudo de ese tamaño. Ahí es donde entraban los otros nombres. Algunos discretos, otros tan conocidos que pronunciar sus apellidos da casi reparo. Exministros, magnates de ladrillo, empresarios del IBEX con las manos limpias y las cuentas llenas. Todos, en mayor o menor medida, vinculados a esa figura tan estilizada como estratégica. El periodista medio habría parado ahí. Habría dicho: esto no se toca, que estamos hablando de la aristocracia de la prensa rosa. Pero ni Pilar ni Federico son periodistas medios. Federico, en particular, parecía disfrutar cada vez que desenterraban un nombre nuevo. Es como hacer arqueología moral, dijo una noche, con una copa de brandy y un archivo en la otra mano. Solo que aquí, en lugar de fósiles, encontramos facturas falsas y relaciones peligrosas. Y lo peligroso no era solo lo que se decía. Era lo que se sabía y no se podía publicar. Porque ahí, entre las líneas no escritas, es donde habita el verdadero terror del periodista. Había una lista, elaborada por Pilar, que incluía fechas, operaciones, reuniones. Cada dato corroborado con más de una fuente. Y cada uno de esos datos tenía algo en común. Todos convergían en fiestas, cenas o eventos organizados, casualmente, claro, por Isabel o por sus allegados. Una fiesta de embajadores aquí, una inauguración allá, una entrega de premios con demasiadas cámaras y demasiados sobresellados. Siempre con la misma dinámica, risas, champán, fotos y contactos. Pilar incluso llegó a reconstruir la trayectoria de ciertos personajes que, tras compartir mantel con Isabel, habían experimentado ascensos meteóricos, adjudicaciones extrañas o contratos públicos con aroma a favoritismo. ¿Coincidencias?, preguntó en voz alta una tarde. Federico, con su habitual falta de fe en la bondad humana, respondió: sí. Coincidencias, y yo soy la Virgen de Fátima. Uno de los episodios más inquietantes, y aquí la palabra inquietante no es gratuita, fue la conexión con ciertas fundaciones de carácter benéfico que, en apariencia, poco tenían que ver con el lujo y el oropel del universo Preisler. Fundaciones que promovían causas nobles, como la educación infantil o la lucha contra enfermedades raras. Pero al revisar sus cuentas, Pilar encontró algo que le puso la piel de gallina: donaciones de empresas pantalla, desvíos de fondos a sociedades con sede en Luxemburgo o Panamá, y movimientos contables que, a ojos de Hacienda, podrían haber sido escritos en chino.
Lo más grotesco de todo era que estas fundaciones eran utilizadas como fachada, como vehículo de lavado de imagen, y, probablemente, de algo más. Aparecían en reportajes como la faceta solidaria de Isabel, con música instrumental y niños sonrientes, mientras por detrás se cocinaban operaciones financieras de una complejidad digna del mismísimo Florentino Pérez en modo Monopoly. Y no es que Isabel estuviera en la sala contando billetes, eso nunca se podrá probar, ni es lo que se insinúa aquí, pero lo cierto es que, según las pruebas, se había facilitado, o al menos permitido, que su imagen y sus conexiones fueran utilizadas como pasaporte a una red de operaciones turbias. Y en algunos casos, esa permisividad se había traducido en beneficios muy concretos para su entorno más cercano. ¿Podía no saberlo? Quizás. Pero para alguien que controla cada ángulo de su imagen pública, cada palabra que sale en una entrevista, cada gesto que se capta en cámara, la ignorancia resulta un argumento poco elegante. Y para Pilar, directamente inverosímil. Por eso, la revelación no era solo que Isabel Preisler estuviera vinculada a movimientos financieros cuestionables. La revelación de verdad era el mecanismo de protección que la había rodeado durante décadas. La red de silencios, de pactos no escritos, de blindajes mediáticos. Y el miedo. Ese miedo casi reverencial que hacía que periodistas, editores y directores de programas miraran hacia otro lado. Una anécdota lo ilustra perfectamente. Hace unos años, un joven redactor de un programa de televisión, de esos que van de modernos pero se asustan con una llamada, propuso hacer una sección crítica sobre la beatificación mediática de Isabel Preisler. Le dijeron que adelante, que escribiera el guión, que lo iban a grabar. Y luego, nunca se emitió. El redactor fue reubicado en la sección de mascotas. Y el presentador, que en un ensayo había dicho con sorna ni la Virgen María tiene tanto Photoshop, fue convocado a una reunión de urgencia con los altos mandos, tras la cual reapareció en pantalla con una sonrisa tan forzada como un anuncio de dentífrico. Porque Isabel no solo era intocable. Era sagrada. Un tótem. Una figura ante la cual todos debían inclinarse, no por devoción, sino por miedo a las consecuencias. Hasta ahora. Porque ahora, gracias al trabajo riguroso y tenaz de dos periodistas que ya han visto demasiado como para asustarse por un par de llamadas amenazantes, esa coraza empieza a agrietarse. Y no se trata de destruir a nadie, ni de caer en la vulgaridad del escarnio público. No. Se trata, simplemente, de contar lo que nunca se quiso contar. De romper ese pacto de silencio que convirtió a Isabel Preisler en una figura inmune a la crítica y ajena a la responsabilidad. Porque aquí lo ventilamos. Y cuando uno empieza a ventilar ciertas estancias, salen más fantasmas de los que uno espera. Algunos con nombre, otros con apellidos, y varios con cuentas opacas en Suiza. Porque si algo dejaron claro Pilar Eyre y Federico Jiménez Los Santos en su investigación es que, alrededor de Isabel Preisler, el glamour es solo una cortina. Una muy bonita, sí, bordada en seda filipina y perfumada con esencia de gardenia, pero cortina al fin y al cabo. Y lo que hay detrás es otra cosa. Mucho menos estético. Mucho más funcional. Y profundamente preocupante. Pilar, con su estilo directo y su sensibilidad entrenada para detectar lo que no se dice, encontró indicios de que esa red de silencios que blindaba a Isabel no era un fenómeno espontáneo. No era que la gente simplemente le tuviera cariño. No, cariño tenía la gente a la perrita Tristana, y eso no impedía que la dejaran sola cuando ladraba. Lo de Isabel era más complejo. Había un interés activo, orquestado, por mantener intacto su personaje público. Por congelarla en ese papel de la mujer perfecta, educada, discreta, elegante, madre ejemplar, musa de arquitectos, filósofa del bienestar y reina de un universo paralelo donde los problemas siempre quedan fuera de plano. ¿Y quién orquesta eso? Aquí es donde los nombres empiezan a adquirir volumen. Porque detrás del blindaje no solo había empresarios con miedo al escándalo. Había agencias de comunicación con experiencia en desactivar crisis, abogados especializados en reputación digital, esos que saben borrar tu pasado con más eficacia que el Ministerio del Tiempo, y, por supuesto, figuras institucionales que colaboraban con un entusiasmo llamativo. Directivos de medios que recibían exclusivas en bandeja a cambio de no hacer preguntas incómodas. Productores que firmaban contratos de patrocinio en la misma semana en que se decidía no sacar a la luz ciertos temas. Uno de los hallazgos más inquietantes de la investigación fue una serie de correos electrónicos entre miembros de una conocida agencia de comunicación y directivos de varias cabeceras nacionales. En ellos se discutía, sin disimulo, el contenido de artículos que iban a publicarse sobre Isabel. No se trataba de revisar una cita o confirmar una fecha. Era edición ideológica.
Mejor centrarse en el vestido y no tanto en su situación económica actual, decía uno. El párrafo sobre las fundaciones lo podemos omitir, no aporta al perfil humano que queremos construir, decía otro. Insistamos en el relato de la madre Coraje, era un tercero. Ese tipo de manipulación editorial no es nuevo. Pero lo escandaloso, en este caso, era el nivel de complicidad. Porque no se trataba solo de proteger a Isabel de un escándalo. Se trataba de fabricar constantemente una versión edulcorada de su figura. Una ficción que se publicaba, una semana sí y otra también, en suplementos dominicales, portadas de revista, programas de tarde y hasta en editoriales políticos. Sí, porque incluso desde el ámbito institucional, se le ofrecía apoyo. Pilar encontró pruebas de que ciertas campañas públicas habían contado con su imagen pese a advertencias internas de que su participación podía resultar delicada por su entorno financiero. Pero claro, ¿quién se atrevía a decirle que no a la reina del papel Couche? Y mientras tanto, el público, acostumbrado a ver a Isabel como una figura casi mitológica, seguía tragando. Pero eso tiene un coste. Porque cada vez que un periodista decide no investigar, cada vez que un medio prefiere adornar en lugar de informar, se refuerza la idea de que hay figuras por encima del bien y del mal. Y eso es peligroso. Para la prensa. Para la democracia. Y para el sentido común. Federico, que aunque polémico no es tonto, lo resumió en una frase: España tiene muchos problemas, pero uno de los peores es que confunde el lujo con la verdad. Creen que porque alguien viste bien y tiene buenos modales, no puede estar metido en nada turbio. Como si el crimen tuviera que llevar chándal. Pilar, entre risas, añadió, y eso que ya hemos visto que los chándales también se planchan. Pero volvamos al punto clave, las fundaciones. Porque ahí, en esas entidades supuestamente filantrópicas, es donde el escándalo empieza a oler más fuerte. Una de ellas, promovida públicamente como iniciativa para ayudar a niños con enfermedades raras, mostraba movimientos contables extremadamente irregulares. Entraban donaciones de empresas que, al cruzar datos, se descubrían relacionadas entre sí. Dinero que salía con destino a proyectos sociales que nadie lograba localizar. Gente que aparecía en la junta directiva un año, y desaparecía al siguiente sin dejar rastro. Pilar incluso localizó a uno de los antiguos administradores de una de estas fundaciones. Se había mudado a Portugal, por tranquilidad, según él. En una conversación informal, no quiso ser grabado, por miedo, le dijo a Pilar, eso era una fachada. Nosotros sabíamos que el dinero no iba a donde se decía. Pero nadie se atrevía a preguntar. Porque quien preguntaba, desaparecía del círculo. Y, claro, en esos círculos, desaparecer es un suicidio profesional. Y luego estaban los vínculos internacionales. Porque, como buena estrella global, Isabel también tenía conexiones fuera de España. En particular, con ciertos grupos empresariales en Filipinas, su país natal, y en Miami, donde algunos de sus familiares residían. Curiosamente, algunas de las sociedades pantalla rastreadas por el equipo de investigación tenían sedes legales en esos mismos lugares. ¿Casualidad? Puede. Pero cuando todas las piezas encajan tan bien, uno empieza a sospechar que el puzzle fue diseñado desde el principio. Otra figura clave que aparecía recurrentemente era un asesor fiscal que había trabajado tanto para empresas vinculadas a Isabel como para otras figuras del famoseo nacional. Este asesor, cuyo nombre no revelaremos aquí por motivos legales, pero que bien podría ser el protagonista de una serie de Netflix titulada El contable de los famosos, ya había sido investigado en el pasado por la agencia tributaria. Y había salido indemne. Pero como dice Federico, salir indemne no es lo mismo que ser inocente. Es solo tener un buen abogado y amigos en el sitio correcto. A estas alturas, la pregunta lógica es, ¿y por qué nadie ha hecho nada? ¿Por qué ni la justicia, ni Hacienda, ni los medios han actuado con contundencia? La respuesta es incómoda. Porque Isabel Preisler es más que una persona. Es una marca. Una institución cultural. Una especie de patrimonio emocional del país. Tocar su imagen sería como demoler la puerta de Alcalá para hacer un centro comercial. Y eso, para muchos, es impensable. Pero lo impensable también puede ser injusto. Porque mientras Isabel seguía posando entre flores y mármoles, otros pagaban el precio del silencio. Otros, empresarios honestos, periodistas valientes, funcionarios que no tragaban con ruedas de molino, sufrían las consecuencias de un sistema que premia el disimulo y castiga la transparencia. La investigación de Pilar y Federico no busca destruir un mito. Busca entenderlo. Analizar cómo se construye. ¿Quién lo financia? ¿Qué mecanismos lo sostienen?
Porque sólo así, desmontando pieza por pieza ese entramado de favores, silencios, presiones y privilegios, se puede aspirar a una prensa verdaderamente libre. Y lo más curioso de todo, o lo más triste, según se mire, es que buena parte del sistema que protege a Isabel no actúa por lealtad hacia ella. Actúa por miedo. Por conveniencia. Porque en ese ecosistema cerrado, todos se deben algo, y nadie quiere ser el primero en romper la cadena. Por eso hacía falta que alguien diera el primer paso. Y ese paso ya está dado. Porque aquí contamos lo que otros callan. Y a veces, lo que se calla durante décadas pesa más que lo que se grita en una tertulia de domingo por la tarde. Porque lo de Isabel Preisler no es solo un asunto mediático, ni una anécdota de la crónica social. Es un síntoma. Una grieta en el espejo donde nos gusta mirarnos como sociedad. Y cuando Pilar Eyre y Federico Jiménez Los Santos decidieron hurgar en esa grieta, lo que encontraron fue un mecanismo tan bien aceitado que parecía diseñado para una sola cosa: proteger a una imagen, incluso a costa de la realidad. Un aspecto que apenas se ha explorado, y que forma parte central de esta red, es el papel de las grandes marcas. Empresas nacionales e internacionales que, durante décadas, han convertido a Isabel en su musa. Desde firmas de cosmética hasta azulejos, pasando por embutidos ibéricos, detergentes y lo que se te ocurra, todo el mundo ha querido que la Preisler ponga su rostro al lado de su producto. Y esto, claro, no es casual. Es un fenómeno que va más allá de la publicidad. Es parte de un sistema de legitimación. Cuando una marca importante se asocia a una figura pública, está enviando un mensaje: confiamos en esta persona. Representa nuestros valores. En el caso de Isabel, ese mensaje ha sido replicado hasta la saciedad. Su imagen de mujer impecable, culta, serena y eternamente joven ha sido instrumentalizada como sinónimo de éxito, limpieza, sofisticación y fiabilidad. Pero aquí viene el giro. Cuando esa imagen se convierte en un activo empresarial de tanto valor, se activa automáticamente un mecanismo de defensa ante cualquier amenaza que ponga en duda su integridad. No es solo que Isabel sea protegida por quienes la rodean. Es que quienes tienen intereses económicos vinculados a su imagen también la blindan, por puro interés. Y esto incluye agencias de publicidad, bufetes de abogados, aseguradoras, e incluso bancos. Sí, bancos. Porque muchos de los contratos publicitarios firmados por Isabel, algunos multimillonarios, han sido gestionados a través de estructuras financieras diseñadas para maximizar beneficios y, de paso, minimizar obligaciones fiscales. No se trata de ilegalidades flagrantes, eso, en muchos casos, no está probado, pero sí de maniobras de optimización fiscal que rozan el límite de lo ético, si no de lo legal. De hecho, Pilar dio con un dato interesante: al menos 3 campañas publicitarias en las que Isabel fue imagen durante los años 2000 a 2010 fueron pagadas a través de una sociedad con sede en Luxemburgo. Esta sociedad, a su vez, era parte de un entramado más amplio que incluía entidades registradas en Chipre y las Islas Vírgenes Británicas. ¿Por qué complicarse tanto? Bueno, el dinero no viaja en línea recta cuando quiere llegar intacto. Y cuando se trata de proteger patrimonios grandes, el camino más largo suele ser el más conveniente. Lo realmente alarmante es que esto no era un secreto para los ejecutivos que firmaban esos contratos. Según testigos cercanos a las negociaciones, entre ellos un exdirectivo de una agencia multinacional, todos sabían cómo funcionaba el tinglado. No era ilegal, pero olía raro, dijo, y añadió, pero nadie iba a decir nada, porque ella vendía. Y cuando una figura vende, todo lo demás se calla. Pero no solo vendía productos. También vendía influencia. Durante años, Isabel ha sido el nexo entre empresarios, artistas, políticos y hasta nobles. Sus cenas en Puerta de Hierro no eran solo sociales. Eran estratégicas. Las listas de invitados de esos eventos, a las que Pilar tuvo acceso en parte gracias a fuentes dentro del servicio de catering, sí, el verdadero periodismo nace muchas veces en la cocina, muestran combinaciones sorprendentes: un ministro con un magnate hotelero, un alto cargo judicial con el responsable de una empresa energética, un miembro de la familia real con el CEO de una compañía de telecomunicaciones. Todo bajo el paraguas de la Preisler. Todo en un entorno de cordialidad, cava francés y canapés exquisitos. Pero también de favores, promesas y acuerdos que nunca se firmaban, solo se sellaban con una sonrisa. Este tipo de encuentros, por supuesto, no son exclusivos de Isabel. Se dan en todo el mundo. Pero lo que hace especial su caso es la total ausencia de fiscalización. Nadie ha puesto el foco sobre estos espacios de poder informal. Nadie ha cuestionado el papel que Isabel ha jugado, activa o pasivamente, como facilitadora de relaciones que luego han tenido consecuencias políticas o económicas concretas.
Federico, siempre ácido, lo dijo en uno de sus editoriales más comentados: Isabel no necesita un cargo público. Ella es la ministra de Relaciones Públicas más eficaz de España. Solo que no ha pasado por las urnas, ni ha rendido cuentas jamás. Y no lo decía con sorna. Lo decía con preocupación. Porque, ¿qué ocurre cuando una figura pública, sin estar sujeta a ningún control institucional, influye en decisiones de inversión, en campañas de imagen pública, en el posicionamiento de marcas o incluso en decisiones de Estado? Lo que ocurre es que estamos ante un poder blando, pero peligrosamente efectivo. Un poder que no se ve, pero que actúa. Que no gobierna, pero que condiciona. Y mientras tanto, los medios seguían contando otra historia. La del amor, la elegancia, la casa perfecta y los hijos ejemplares. La del nuevo novio millonario y la receta secreta de su mousse de chocolate. Pilar Eyre encontró en los archivos de una hemeroteca un dato demoledor. Entre 1992 y 2020, Isabel apareció en portada de revistas del Corazón más de 400 veces. En ninguna de esas portadas se abordaron sus vínculos empresariales. Ninguna mencionó estructuras financieras. Ninguna preguntó por las fundaciones o las sociedades interpuestas. Ni una sola. Porque preguntar era de mal gusto. Y ese es el gran pecado del periodismo de sociedad: haber confundido elegancia con impunidad. Haber decidido que hay figuras demasiado bellas, demasiado queridas o demasiado rentables como para hacerles preguntas incómodas. Pero ya es tarde para seguir mirando hacia otro lado. Porque ahora el foco está encendido. Porque los documentos están sobre la mesa. Porque la red de relaciones que protegía a Isabel ya no es invisible. Y aunque no se pueda demostrar todo, aunque la justicia quizás no actúe, porque ya sabemos cómo funciona cuando hay apellidos importantes de por medio, la verdad está ahí fuera. Y es cuestión de tiempo que más voces se sumen a lo que Pilar y Federico han comenzado a desenredar. Una verdad que, al final, no habla solo de una mujer. Habla de un sistema. De una forma de entender el poder en España. Un poder que se disfraza de glamour, que se vende como estilo de vida, y que se escuda en la educación exquisita para no tener que responder ante nadie. Pero que, como todo poder sin control, acaba corrompiéndose. Así que si quieres seguir escuchando las historias que no salen en los grandes telediarios, si quieres saber lo que pasa detrás de los flashes y los reportajes de ensueño, si te interesa el verdadero poder que se esconde entre las bambalinas del lujo, suscríbete al canal. Porque aquí no decoramos la realidad. Aquí la contamos. Aunque moleste. Aunque incomode. Y sobre todo, aunque a más de uno le quite el sueño.